Vamos a continuar con nuestra serie en Palabras de Jesús. Esta es la enseñanza número 38. Pero antes de proseguir, lo invito a que no perdamos de vista el objetivo que son las palabras de Jesús. Su objetivo era enseñar, discipular, edificar a sus seguidores, a sus discípulos, a todos los creyentes que estaban escuchándolo en ese momento. Pero sus enseñanzas no solo eran para ellos, sino también para todos nosotros como seguidores, todos los que vendrían a través de los siglos. Es decir, que sus palabras son atemporales, aplican en todo momento y esas palabras nos han alcanzado. Así que mis hermanos, les animo a que siempre tengamos presente que las palabras de Jesús no son solo historia, sino que son palabra viva y son útiles para llevarlas a la práctica, a la vida cotidiana. Así que recuerde que la palabra de Dios es para usted y es para mí. ¿Está de acuerdo? Antes de ir a la siguiente enseñanza, lo invito a que me acompañe por favor en oración, si es tan amable, y cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir a aprender de tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han hecho un esfuerzo, que han en ocasiones dejado a un hijo y ha venido la pareja o han buscado la forma de venir, Señor. Te pido por todos ellos que sigas esforzándolos, Señor, y que permitas que esta enseñanza pues, nos edifique a todos. Te pedimos de tu gracia, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar donde nos quedamos la vez anterior. Busque Lucas capítulo 12, versículo 22. Y ahí vamos a encontrar unas palabras que vienen ligadas al tema que acabamos de recordar, al tema de la avaricia, el de la codicia. Mire, Jesús tenía a su alrededor miles de personas que lo querían escuchar, querían acercarse para escuchar sus palabras. Sin embargo, Él no se dirige a la multitud, sino que se dirige a sus seguidores y Él continuó diciendo, Lucas 12, 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. En la primera frase ya nos hemos encontrado con un dilema. Jesús dice, no os afanéis. Ahora, escuchar estas palabras es sencillo, ¿verdad que sí? No se afanen. Sin embargo, sabemos que la idea que Jesús está transmitiendo es que no nos preocupemos, que no nos atormentemos por nada, que no vivamos angustiados por lo que vendrá en el futuro, que no nos obsesionemos por obtener posesiones o bienes materiales en esta vida. Es decir, que no nos preocupemos ni por qué comeremos ni por qué vestiremos. Bueno, esa es la teoría y suena bien. Pero ahora yo le pregunto, ¿quién de ustedes no se afana? ¿Quién de ustedes no se preocupa? Sería muy atrevido que alguien levantara la mano, ¿verdad? Porque todos de alguna forma tenemos cuestiones, problemas de salud, familiares, económicos, de todo tipo, de cuáles preocuparnos, situaciones difíciles que nos atormentan y que nos quitan la paz. Todos tenemos situaciones. A veces vemos al de frente y decimos, él está muy bien, él no tiene problemas. ¿En serio? A veces pensamos eso, pero sería muy complicado ponernos en los zapatos de la otra persona. Mas, sin embargo, esta frase, no os afanéis, es un mandato de Jesús. Y por favor, ponga atención en lo que le digo. Teóricamente este mandato nos debería de dar paz. Teóricamente. Pero en realidad, aunque suena fácil, ahí está la parte complicada. Porque siempre hay algo de qué preocuparnos en nuestra agitada vida. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Siempre hay algo que nos inquieta en este mundo competitivo. Porque mire, a pesar de ser una de las generaciones más estables de la historia, económicamente hablando, también es una de las generaciones más insatisfechas. Es una de las generaciones más llenas de ansiedad que ha existido, donde el concepto de felicidad está basado en tener el mejor auto, la mejor casa, el mejor vestido, la mejor cara, el mejor cuerpo. Y esta competencia, mis hermanos, este afán, esta preocupación está en todos los niveles. Y ¿sabe? Incluso está entre nosotros como cristianos. Nuestra generación, la que vivimos, se caracteriza por ser muy ansiosa, ser muy nerviosa. Y tristemente, usted y yo tenemos la gran habilidad de preocuparnos hasta porque pasa una mosca. ¿Sí o no? Pero si somos honestos, mis hermanos, y si analizamos con cuidado, muchas o la gran mayoría de las preocupaciones que tenemos en general
son infundadas y jamás se harán realidad. Solo un porcentaje muy pequeño de lo que usted se preocupa se convierte en realidad. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo su preocupación ha sido en vano. Ahora voy a detener el curso de esta enseñanza un momento, unos segundos, y lo invito a que analice su vida y a que piense qué es lo que le preocupa. ¿Qué le preocupa en este momento? Que termine David, ¿verdad? ¿No? ¿Ya pensó qué le preocupa? Cada uno tenemos algo. Tal vez son muchas cosas. La vida, la muerte, la salud, la enfermedad, los hijos, las deudas, la renta, el dinero, el futuro. Pero vayamos al contexto. Al contexto del versículo. Cuando Jesús dice, no se afanen, Él está hablando del sustento cotidiano, de la comida y el vestido, es decir, de los recursos. Y hasta el día de hoy, aventurándome un poco, y además como nos vemos o como los veo, creo que nada necesario, y lo subrayo, nada necesario nos ha faltado. ¿O me equivoco? ¿Le ha faltado algo necesario? ¿Sí? Porque todos tenemos que comer, ¿verdad? Todos tenemos vestido. Es más, le puedo asegurar que la gran mayoría de nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Simplemente observe su refrigerador, todas las cosas que ya caducaron, su alacena, su guardarropa, la cantidad de zapatos. Y sin embargo, no estamos satisfechos, anhelamos más. Por eso Jesús dice, no os afanéis, versículo 23 de Lucas 12. No os afanéis, que la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Mire, pongo mucha atención. En aquel momento en que Jesús estaba diciendo estas palabras, la vida cotidiana en Israel era difícil. Mire, nada que ver con lo que vivimos ahora. De verdad, en esos tiempos la vida era precaria. La gran mayoría de los habitantes de ese lugar tenía una lucha diaria por obtener el suficiente alimento y vestido para cada día. Por lo tanto, sobrevivir cada día era un verdadero reto. Ahora imagine a los hombres que están alrededor de Jesús y cómo es que ellos estaban recibiendo estas palabras. Mira, literal, ellos casi, literal, no tenían nada. Y la mayoría de los oyentes apenas tenían lo suficiente para sobrevivir ese día. Y Jesús les está diciendo, les está asegurando que no hay necesidad de afanarse por su vida, ni por qué han de comer, ni por el cuerpo, ni qué han de vestir. Por lo tanto, la pregunta que ellos formulaban en su corazón era lógica. Pensaban, ¿pero cómo? ¿Por qué dice eso? Si estamos al día, no hay más. ¿Cómo nos dices que no nos afanemos si no tenemos para vivir casi ni hoy, menos para mañana? ¿Cómo dices, Jesús, que no nos preocupemos? Pero Jesús, conociendo los pensamientos de los hombres, da la respuesta, versículo 24 de Lucas 12. Dice Jesús, considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Mire, los oyentes estaban muy familiarizados con las aves, porque esa era una zona por donde pasaban las aves migratorias. Pero curiosamente, de todas las aves posibles, algunas muy hermosas, Jesús escogió para su ejemplo a los cuervos. Estos animales eran considerados como despreciables, impuros, inmundos. Y Jesús les dice, consideren a los cuervos. Para ustedes son los más bajos de las aves. Estos animales son incapaces de generar su propio suministro de comida. Ellos no siembran, ellos no siegan, ellos no guardan en graneros, no son como la hormiga que es capaz de almacenar para periodos futuros. Sin embargo, a pesar de todo eso, viven. Y viven solo porque Dios ha diseñado la forma para que ellos tengan a su disposición cada día lo necesario para vivir. Y después hace una pregunta que es retórica. Mire, Jesús les dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora yo les pregunto, ¿no valen ustedes más que las aves? Sí, ¿verdad? Mire, la respuesta es así, sí, para Dios sus hijos son más valiosos. Jesús se va desde lo más bajo hasta lo más alto. Y si a las aves no deja de proveerles lo necesario, pues lo mismo es para con usted, para conmigo.
Dios nos suplirá todo lo que necesitemos y mire, y lo hará hasta que el propósito de nuestra vida termine aquí en la tierra. Es decir, hasta el día que usted y yo seamos llamados a su presencia. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Puede ser mañana. Pero esta es la confianza, la certeza que debemos de tener como cristianos, que el Señor nos proveerá. Y mire, muchas veces nos hemos preocupado. Hace un año, hace 2, hace un mes, ¿qué vamos a hacer? Nos va a faltar esto, nos va a faltar lo otro. Y aquí estamos. Ahora yo le pregunto, ¿tiene usted esa certeza? ¿Esa fe, esa confianza de que el Señor nos va a proveer? ¿La tiene? ¿Sí? Mire, esta confianza, esta convicción la tenía el rey David y él lo plasmó en los salmos cuando dijo, en el Salmo 37:25, no lo busque, yo se lo leo. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mis hermanos, esta es una bendición de parte del Señor hacia nosotros, porque nos está invitando a confiar, a creer en su provisión cotidiana. Y esto nos debería de llevar a tener la convicción y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sin embargo, en ese momento en el que Jesús estaba hablando delante de la multitud, era evidente que muchos de los que escuchaban estaban indecisos, no le creían al Señor. Por lo tanto, Jesús les enfatizó. Busque Lucas capítulo 12, versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Sabe cuánto mide un codo? ¿No? Un codo son 50 centímetros, de aquí a aquí aproximadamente. Esa es la medida, 50 centímetros. Y que le agreguemos 50 centímetros a nuestra estatura, pues aunque nos esforcemos y juguemos mucho básquet, ¿verdad? No vamos a crecer. Eso es imposible y se entiende fácilmente. A lo mejor crece 1 centímetro, 2, no más. Pero esta frase en sí es mucho más profunda. Y esta era una forma de expresión de ese tiempo. Es una alegoría. Por lo tanto, los que estaban ahí con Jesús escuchándolo pudieron entender lo que les estaba diciendo. Jesús les dijo en realidad, ¿y quién de vosotros con afanarse, buscando recursos, añadirá a su vida un día más? Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Quién lo hará? Nadie. Jesús hace hincapié en que la búsqueda de la riqueza, la ansiedad, la preocupación, el anhelo, la expectativa que podamos tener, nada de eso logrará que la vida de cada uno de nosotros dure más que lo que Dios ha determinado. Pero esa ansiedad, esa preocupación por extender la vida, es una lucha cotidiana en la cual muchas veces usted y yo nos encontramos. Mire, me voy a salir un poco del contexto, ¿sí? Estamos hablando de lo que dice el Señor acerca de qué comeremos y qué vestiremos. Pero creo que esto nos va a ayudar a entenderlo un poco mejor. En la actualidad se vive una vorágine de conceptos de salud y bienestar. En todos lados vemos información. Para esto se ha incrementado exponencialmente el consumo de vitaminas, suplementos alimenticios, planes, dietas, crossfit, gimnasio, ejercicio aeróbico, etcétera, etcétera. Y muchos son los que se obsesionan y se preocupan demasiado cuidando su salud. Y piensan que hacer todo esto le ayudará a tener más tiempo de vida. Pero ¿sabe? No es así. Por mucho que nos afanemos, no lograremos incrementar el tiempo de vida que Dios ha planeado para usted y para mí. Ahora ponga mucha atención. Yo en lo particular no estoy en contra del deporte, ni de la sana alimentación. Al contrario, me gusta el deporte y aunque no parezca, trato de alimentarme sanamente. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo, ya que es templo del Espíritu Santo. Y hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, nos ayuda a tener una mejor salud. Por lo tanto, podremos realizar de mejor manera el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero no podemos obsesionarnos ni preocuparnos pensando que por cuidarnos tanto viviremos más. Ese es un engaño. Porque los días que usted y yo tenemos, Dios los ha dispuesto. En Job 16:22 dice, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. San, se acabó, hasta ahí. Eso sí, si nos cuidamos,
viviremos sanos, con mejor calidad de vida, los días que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero mis hermanos, no somos eternos. Vivamos agradecidos y confiando en el Señor, pero no vivamos preocupados por si mañana viviremos. Eso no depende ni de usted ni de mí. No lo sabemos. Nuestra vida llegará a su fin cuando Dios lo determine. Él es soberano y espero que crea que estamos en sus manos. ¿Cree eso? ¿Sí? Ahora, me regreso al contexto. Jesús les dijo: ustedes están ansiosos, nerviosos, se preocupan por los mínimos detalles, se afanan por todo y no tienen paz, no pueden dormir. Lucas 12, 26, les dice el Señor: pues si no podéis ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mire, Jesús continuó explicándole a su audiencia: ¿qué acaso no se dan cuenta que ustedes valen más que las aves? ¿Que ustedes son más importantes que los lirios? Que aunque es una planta delicada y hermosa, es efímera. Mis hermanos, si observamos con cuidado, nos daremos cuenta que la naturaleza en sí da testimonio de que Dios sustenta su creación. La naturaleza habla de un Dios de orden, de un Dios de diseño, de un Dios de belleza, de amor, de provisión y de cuidado. Por eso les dice en el versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Con estas palabras, Jesús está mostrando que Dios prefiere a su pueblo por encima de su creación. Mis hermanos, nos prefiere por encima de las plantas, de las aves y de cualquier otra cosa creada. ¿No le da eso gusto? Debería de darnos gusto, mis hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué nos prefiere? ¿Por qué el Señor tiene cuidado de nosotros si somos intrínsecamente malos, necios, desobedientes? ¿Por qué nos prefiere? Mire, la respuesta de manera completa la desconozco, pero yo sé algo. Sé que Él nos ama y eso para mí es suficiente. No quiero investigar más. ¿El Señor te ama? Y si Dios tiene cuidado de vestir a la hierba y hacerla crecer y que se vea hermosa, ¿cuánto más puede hacer por nosotros? El problema es que somos hombres y mujeres de poca fe. ¿Y sabe? Nos cuesta trabajo admitirlo. Porque aunque somos cristianos, salvos, la gran mayoría de los días vivimos preocupados. Vivimos consumidos por el temor, por la duda, por la desconfianza, por la ansiedad. Todo nos preocupa: la economía, el trabajo, el COVID, la salud, la delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Y sabe? Delante de Dios, vivir de esta manera nos hace culpables y evidencia que la fe que tenemos es muy poca. Cuando usted desconfía de la bondad, del amor, de la misericordia de Dios, está mostrando una fe pequeña. Y estas palabras de Jesús, mis hermanos, son un reproche para todo aquel que desconfía del amor, del cuidado, de la provisión de parte de Dios, de esa que Él ha tenido hasta el día de hoy para con nosotros. Por lo tanto, Jesús continúa diciendo en el versículo 29 de Lucas 12: vosotros pues no os preocupéis por qué habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Quién ha estado en una ansiosa inquietud? Ay, nada más yo. A ver otra vez, ¿quién ha estado en una ansiosa inquietud? Todos, ¿verdad? Bueno. Pero quiero decirle que delante de Dios, esta es una visión muy corta y muy nublada, porque no estamos viendo el poder de Dios, es falta de confianza, es no creer que Dios suplirá lo que necesitemos. Y de verdad, mis hermanos, estar temerosos por el porvenir, si tendremos o no tendremos, esto nos produce angustia. Y vivir en este estado de verdad que es duro, es vivir sin fe, es vivir sin esperanza. Mire, a principios de este año, alguien con quien he trabajado por muchos años, más de 20, y no le voy a decir mi edad, que ha sido compañero de trabajo y que de verdad estimo, me preguntó: oye David, ¿y qué esperas para este 2020?
¿cómo crees que venga este año? Yo en ese momento le contesté, no me voy a preocupar por eso. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora esta puede parecer una pregunta común, pero en realidad encierra inseguridad y temor del día de mañana. ¿De qué nos deparará el futuro? Porque como humanos, si no lo niegue, quisiéramos que todo esté controlado, que todo sea seguro, que todo esté ordenado, que todo esté a la hora, que nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestra pensión, nuestro futuro esté seguro. Bueno, eso es lo común, eso es lo que en lo natural busca la gente. Y Jesús lo sabía, por eso se los dijo en el versículo 30 de Lucas 12. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis, ¿qué? Necesidad de estas cosas. Mire, las palabras de Jesús nos han llevado a un punto crucial. Aquí en este verso menciona a Dios como Padre de los creyentes. ¿Dios es su Padre? Ok, ¿aquí hay padres en lo natural? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Mire, todo padre sabe que las cosas materiales, como el sustento diario, un lugar donde vivir, el vestido, la comida, son lo mínimo que se necesita. Pero la gente del mundo no tiene un padre, mis hermanos, no tiene un Padre celestial como usted y yo. Por eso, de manera preocupada, desesperada y ansiosa, buscan las cosas que necesitan. Pero no así los hijos, mis hermanos. Recuerde cuando era niño, ¿sí se acuerda o ya pasó mucho tiempo? Cuando éramos niños, usted y yo no nos preocupábamos de dónde llegaban las provisiones. Siempre había algo que comer. Confiábamos en nuestros padres naturales. Ahora, como cristianos, usted y yo debemos de tener una actitud apropiada hacia las cosas materiales. ¿En qué? Nos debemos de basar en la simple confianza de que tenemos un Padre celestial que nos cuida, que Él tiene capacidad y poder ilimitado de suplir cualquier necesidad, pero necesitamos creerlo. Mis hermanos, descansar en esta verdad nos libera de la agotadora ansiedad, de la preocupación que nos da mucha incertidumbre. Es decir, nos libera de la zozobra, de la angustia de si podremos obtener o no las cosas necesarias de la vida. Nuestro Padre Celestial conoce mejor nuestras necesidades, las conoce mejor que usted y que yo. Por lo tanto, no debemos permitir que las preocupaciones materiales nos distraigan del propósito fundamental de buscar el reino de Dios. Versículo 31, dice Jesús: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús le dice a su audiencia: dejen de enfocarse en cómo obtener las cosas que necesitan. Por favor, comprendan que una búsqueda angustiosa, ansiosa, desesperada de las cosas de este mundo, aún de las necesarias, no va con los hijos. Mis hermanos, nuestro Padre Celestial nos suplirá, nos añadirá todo lo que necesitemos si le creemos. Si es que nuestro enfoque está en aprender su palabra, proclamar el evangelio, vivir en obediencia, buscar la verdad, adorarlo y servirlo. Y usted me va a decir: ¿y a qué horas trabajo? Pero no es así. Porque esto que le acabo de mencionar de buscar a Dios no es lo único que usted tiene que hacer, o no es lo único que debe de hacer. Todo esto lo tenemos que hacer sin sentirnos forzados, lo tiene que hacer con gusto, con amor, no como obligación. Es decir, hacerlo en nuestra vida cotidiana, dentro de nuestras capacidades, de nuestros tiempos, dentro de nuestras obligaciones y de nuestras limitaciones. ¿Está de acuerdo? Así pues, mis hermanos, podemos ver que los argumentos que está utilizando Jesús son para animar a todo aquel que es hijo, a todos nosotros, a confiar, a creer, a descansar en Dios, en el Padre de toda gloria que nos suplirá lo que necesitemos. Hasta este punto, espero todo esté claro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero tal vez, supongo que alguno de ustedes puede estar pensando: hermano David, pues suena bien en teoría. Pero ¿cómo lo hacemos para llevarla a la práctica? ¿Cómo lo ponemos por obra en la vida cotidiana? Porque la verdad es muy complicado dejar de preocuparse. Y que cuando faltan los recursos, cuando llegan las cuentas por pagar y cuando hay muchos problemas y circunstancias, pues la preocupación nos aborda. ¿Verdad que sí? Bueno,
Sinceramente, mis hermanos, estoy en la misma posición que ustedes. Así que no crean ni imagine que porque le estoy compartiendo esta enseñanza estoy libre de preocupaciones. Pero ¿sabe? Al igual que ustedes, estoy aprendiendo. Yo nada más voy un paso adelante porque esto lo acabo de estudiar, ¿sí? Entonces también estoy aprendiendo. Y a eso venimos a la iglesia, ¿verdad? A aprender de la palabra de Dios. Entonces todos vamos en el mismo barco, vamos aprendiendo. Porque eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a vivir la vida cristiana, la vida que Dios nos da. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no preocuparnos? Porque Jesús nos manda que no nos afanemos por nuestra vida, ni en qué comeremos, ni por el cuerpo, ni qué vestiremos. Entonces, de manera práctica, ¿cómo logramos descansar en el Señor? ¿Cómo se puede dormir en paz? ¿Cómo se puede dormir confiado? Hay muchos que consideran que esto se logra haciendo caso omiso de las circunstancias. Deciden no hacer nada, no trabajan, no se esfuerzan, no tienen disciplina y dicen que eso es lo mejor para no tener tensiones ni preocupaciones. Deciden vivir el momento, el instante y dicen, Dios es un Dios de amor, Él suplirá comida y vestido, pero esto es así, ¿verdad que no? Estos se engañan. En realidad estos son unos flojos religiosos. Tal vez son hijos, pero son haraganes. Estos quieren comer sin haber trabajado. Y en 2 Tesalonicenses 3:10 Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Que no coma. Por lo tanto, podemos observar que el mandato a dejar de estar afanados, preocupados, ansiosos, angustiados, no es un llamado de ninguna manera a estar inactivos. No es eso. Por el contrario, mire, la palabra de Dios nos habla de esfuerzo, de trabajo, de planes futuros, es decir, de la correcta planificación, de la valentía por la vida, aquella que todo hijo de Dios debe de tener. Y tal vez usted piense, se está contradiciendo David, pero no, no es así. Mire, la palabra de Dios es equilibrada y podemos hacer todo esto descansando en el Señor. Usted puede hacer planes, pero sin afanarse, sin preocuparse. Y necesitamos aprender esa parte, mis hermanos, que podemos hacer muchas cosas descansando en el Señor. El problema es que muchas veces no meditamos la palabra de Dios. Y voy a echar mano de un versículo que espero que nos ayude a entender y dar equilibrio a la enseñanza. Busque por favor en el Evangelio de Mateo, en Mateo 6:34, ahí vamos a encontrar el paralelo de lo que estamos estudiando. ¿Ya lo tienen? Mateo 6:34 dice nuestro Señor Jesucristo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muy bien. Ya vimos que afanarse es preocuparse. Y el prefijo pre significa antes de. Por lo tanto, la preocupación es tratar de ocuparnos de las cosas antes de tiempo. Es decir, es querer solucionar los problemas del mañana el día de hoy. ¿Y cuántos saben que eso no se puede hacer? No se puede. Pero a veces no dormimos por cosas que van a venir en 15 días, en 20 días, en 30 días. Vamos a esperar a cada día. La preocupación, mis hermanos, es en sí una acción inútil. Nos lleva a estar ansiosos, angustiados, nerviosos, todo por algo que no ha llegado y que tal vez, lo más seguro, es que no llegue. Sin embargo, este sentimiento genera zozobra, inseguridad, frustración e incluso enferma a las personas. ¿Por qué? Porque la preocupación nos distrae de lo que tenemos que hacer el día de hoy. Mire, la preocupación es un distractor, es como el Netflix. ¿Cuántas personas se empiezan a preocupar por cosas y hacen historias en su cabeza enormes, telenovelas, y le dan vuelta todo el día? Y luego se regresan y dicen, no, es que no era así, a ver otra vez. Y le vuelven a dar vuelta. Pero lo que tienen que hacer hoy, no lo hacen. Ese es el problema de la preocupación. Así que básicamente usted y yo, como creyentes, tenemos que aprender a equilibrar, a poner las cosas en su tiempo.
Miren, la versión lenguaje sencillo de este mismo versículo de Mateo 6:34 dice: así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. A ver, ¿usted tuvo problemas que solucionar hoy? Sí, ¿verdad? Pues descansen que ya lo solucionó, mañana va a tener otros. Y no lo estoy espantando, es parte de la vida cotidiana. Todos tenemos situaciones diarias, pero no se preocupe por mañana. Yo le decía a uno de mis compañeros que estimo mucho, le decía: mira, es que yo tengo muchos problemas aquí, situaciones que me estresan y grito y me enojo. Pues claro, ¿no? Está la ocupación del día, pero cuando me voy a mi casa, todo lo que está aquí se queda. O sea, no puedo andar revolviendo lo de aquí y lo de allá. Por lo tanto, el Señor nos manda a que hagamos lo que nos corresponde cada día, que nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, mis hermanos, las hagamos con amor, con gusto, con esmero, con dedicación, que lo que sea que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Y ¿sabe? Si usted lo hace de esa forma, si disfruta lo que hace, su trabajo, Dios se encargará de proveer lo que necesitamos para vivir cada día. De entrada, nos ha provisto la vida. Así que, mis hermanos, los invito a que agradezcamos y disfrutemos el hoy. Las cosas que nos ocupamos, en las cosas que nos ocupamos cada día, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Porque el presente es lo que vale. Así que hagamos de lado la angustia, no tengamos temor por el día de mañana ni por el futuro. Por lo tanto, Jesús continuó diciendo, regresemos a Lucas 12, versículo 32. Y mire, estas palabras de Jesús, la verdad es que son bien bonitas. Jesús nos dice: no temáis, manada pequeña. Fíjense cómo nos está hablando, con qué cariño. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estas palabras de Jesús de verdad que son hermosas. La expresión al Padre le ha placido indican que Dios de buena gana, con gusto, se ha deleitado, se ha complacido en darnos el reino. O sea que no hay razón para estar ansiosos o preocupados o temerosos del porvenir, porque su deseo es conceder el reino en toda su plenitud a los hijos. Ahora yo imagino a la multitud expectante. Usted sabe quién es el reino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero yo imagino a la multitud expectante tratando de comprender lo que Jesús decía. ¿Qué está diciendo? Pero ¿sabe? Solo los discípulos, los que lo seguían a Jesús, podían entender aunque todos escuchaban, porque estas palabras no eran para todos, solamente eran para la manada pequeña, porque Jesús mismo es ese reino. Y ya que Dios el Padre se agradó de ofrecer a su Hijo como sacrificio por el pecado, y que todo aquel que cree se constituye en heredero de Dios, en parte de la manada pequeña, podemos darnos cuenta que de esa forma se recibe el reino, es decir, a Jesús mismo. Y si recibimos a Jesús, debemos de recibir las riquezas que hay en Él: justicia, gozo y paz. Pero la gran mayoría de los oyentes, los que estaban alrededor de Jesús, para ellos las palabras no cobraban sentido. Los escribas, los fariseos, los amadores de sí mismos, los avaros y todos aquellos que no pertenecían a la manada pequeña, sentían que escuchar a Jesús era una locura. Es lo mismo que como cuando usted le habla a algún no creyente, es locura. Para ellos no tiene sentido. Ellos no entendían sus palabras y Jesús lo sabía. Por lo tanto, las siguientes palabras que dice Jesús ya no están dirigidas a la manada pequeña. A su manada pequeña ya la dejó, a ustedes les he dado el reino. Ahora está dirigida para todos los que no tenían el reino. Y Jesús en su misericordia y en su amor les hace una invitación adicional. Y ahí también les muestra el estado de su corazón. Versículo 33. Jesús les dijo a todos esos avaros: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Estas palabras de Jesús parecen como si obtener el cielo, el reino de Dios, se ganara por buenas obras. Pero ¿sabe? No era así. Jesús con estas palabras les estaba mostrando su condición. Les estaba evidenciando su pecado, su avaricia, su amor al dinero. Y estos hombres tenían que pasar la prueba. Tenían que poner todo en segundo plano y seguirlo a Él. Tenían que desarraigar el amor que ellos sentían por el dinero. Primero en su corazón,
considerándolo solamente como una herramienta y no como un ídolo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que estos hombres no pudieron hacerlo. Ellos prefirieron seguir amando el dinero, seguir en el pecado de la avaricia. Eso les ganó. ¿Y sabe? Esto mismo aplica para nosotros. Porque mis hermanos, la forma en que usted y yo vemos los recursos materiales, la manera en que los buscamos, el afán y la preocupación por tenerlos, muestra dónde está nuestro tesoro. Muestra lo que amamos y por lo tanto yo le pregunto, mi hermano, ¿ama usted el dinero? ¿O qué es lo que usted ama? ¿Amamos las riquezas o amamos a Dios por sobre todas las cosas? Se lo dejo como pregunta, porque aunque no queramos, cada uno de nosotros vamos a dar la respuesta. Porque ahí donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios Padre Celestial por tu palabra. Palabra que nos confronta, pero que también nos redarguye y nos enseña lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Pero a la vez también tu palabra, Señor, pues nos da el consuelo que necesitamos para seguir adelante. Queremos cada día, Señor, dejarnos en tus manos y depender de ti. No de las circunstancias que están pasando, no de la situación económica que puede estar mal o puede estar bien para cada uno de nosotros, que es diferente, Señor, pero no queremos depender de eso, Señor, sino queremos depender de ti. Tú has dicho en tu palabra que tú nos proveerás si confiamos en ti, si te buscamos, y eso es lo que queremos hacer, Señor, apegarnos a ti cada día, porque solamente dependemos de ti. Tú nos has dado la vida, Señor, y en esa vida nos has dado la oportunidad de conocerte y también nos has dado el reino, Señor. Estamos agradecidos por eso. Y yo te pido, Señor, por la vida de todos los que estamos aquí, por la vida de mis hermanos, que estas palabras las podamos atesorar, Señor, de la manera correcta. Porque ahí, donde está nuestro tesoro, Señor, sabemos que ahí está nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado y nos dejamos en tus manos, Padre. Agradecidos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.